Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo regularmente no inicio una conferencia o digamos que un momento de conversación con las personas con un buenas tardes. Me han enseñado que hay que hacerlo con preguntas, entre otras cosas. Pero hoy quiero salirme un poquito del contexto profesional, del contexto cuadriculado, de que hay que hacer las cosas todo bajo un contexto, bajo un seguimiento. ¿Por qué? Porque Transformando mi Potencial se está convirtiendo en esa historia, no en un libro, es una historia que puede servir de modelo hacia ti. Y lo que yo en este caso quiero hacer contigo es sencillamente contarte un poco de lo que tiene este libro a través de preguntas. Y la primera pregunta que quiero hacerte acerca de este libro es, ¿en dónde crees? Fíjate bien, ¿en dónde crees tú que yacen los resultados que actualmente tienes? ¿En dónde crees tú que yacen los resultados que actualmente tienes? Esa pregunta me la hice cuando tenía aproximadamente 27 años. ¿Y por qué? Porque estaba viviendo una vida que no me gustaba, estaba trabajando una cantidad de horas impresionante que nunca había pensado que iba a trabajar. Estaba ganando una cantidad de dinero que jamás pensé ganar, o sea, muy poco, muy poco. Y estaba viviendo una vida vacía, llena de agujeros, llena de situaciones, de problemas, de circunstancias adversas. Y ese día me hice esa pregunta: Bolívar, ¿en dónde crees tú que yacen los resultados que actualmente tienes? ¿Será que la vida realmente es así como yo la estoy viviendo? ¿Será que yo, mi historia ha sido creada para vivirla de esa manera? Y ese día ocurrió algo interesante en mi vida. Yo estaba en uno de los hospitales de este país, en la ciudad capital, en la policlínica, seguramente la conocerás, la JJ Vallarino. Y en ese momento pasó algo que literalmente fracturó emocionalmente cómo me sentía, fracturó en ese momento el orgullo que sentía de ser un médico graduado en este país, y literal fracturó toda aquella esperanza que tenía de cómo las cosas iban a seguir dando en mi vida. ¿Y por qué fue? Porque mi hijo más grande, yo tengo un niño de 5 años, y ese día, hace 5 años, dio sus primeros pasos, por primera vez caminó solo, y yo lo vi a través de un video. Yo no estaba en mi casa. Y en ese momento vino instantáneamente a mi mente el recuerdo de una promesa que yo había hecho. Una promesa que me había hecho a mí hace años atrás. Y esa promesa era: en toda fiesta, en todo evento importante, en todas las fechas importantes de mi familia, de mis hijos, yo iba a estar presente. Esa fue una promesa que yo hice. 5 años después estaba violando mi promesa, aquello que se había convertido en un principio, aquello que se había convertido en una ley, yo la estaba quebrantando. Yo tomo mis cosas, hablo con el coordinador del turno, le dije: doctor, me tengo que ir, tengo una urgencia en mi casa y me tengo que ir. Él me dijo: tranquilo, doctor, vaya a su casa. Cuando yo llego a mi casa, pasé más o menos unos 28, 30 minutos llorando en mi auto, buscando la forma de cuando llegar a encontrar la excusa perfecta para poder justificar aquella promesa que yo había hecho y que no estaba cumpliendo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de en algún momento escribir, de en algún momento decirle a alguien una promesa y no cumplirla. Creo que es uno de los sentimientos más profundos, es uno de los dolores más profundos que puede sentir una persona, y más cuando es con un hijo, más cuando es con una esposa. Quizás en el trabajo, un jefe, un colaborador, no trascienda tanto, pero a mí ese día marcó mi vida por completo. Traté de justificarme, de buscar la forma en volver a encontrar ese instante que se perdió, porque no vuelve a regresar. Todo momento que tú te pierdes con tu familia, con tus seres queridos, con tus padres, con tu esposa, con tus tíos, con tus amigos,
con tus colaboradores, más nunca vuelven. Y yo traté de recrear cuando llegué a mi casa esa noche, eran las 10 de la noche, traté de recrear ese momento y fue imposible. Ya había pasado, no tenía vuelta atrás. Y la pregunta, luego de que nos acostamos, que me hice, y te vuelvo a reiterar, es: ¿en dónde crees que yacen los resultados que tienes actualmente? De esos 27 años que ya había cumplido y del momento que había vivido, nos vamos a 1984. En 1984 nace Bolívar Mendieta en la ciudad de Las Tablas, una persona que había sido diseñada para vivir una vida con propósito, pero no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque pues dependía del amor, del cuidado, de la presencia de mis padres, de mis familiares, pero resulta que se me había encomendado una historia distinta, se me había encomendado un porvenir distinto que yo nunca iba a entender hasta el día que Dios tocó mi corazón, poniéndome en mis manos mi propósito de vida. Luego de esa noche donde yo nací, estaban mis tías, estaba mi mamá, no estaba mi papá, llegó tarde al parto, pasaron los años y por diferentes factores que quizás tú conozcas, incluso quizás te haya pasado, quizás haya sido parte del club de los que nacemos dentro de algunas carencias, de algunas adversidades en el tiempo. Y muchas de ellas fueron prácticamente la presencia de personas que te aman. Y mi mamá era una persona muy joven. Mi papá también era sumamente joven y por distintas razones, cada uno no pudo tener las herramientas necesarias para poder estar juntos, para poder que ese núcleo familiar se convirtiera en el nido, para poder adquirir yo las habilidades, el ejemplo, el calor de una familia, para poder adquirir ese amor que necesitamos para crecer bajo la seguridad, bajo los valores, bajo los principios. No había esa situación. A la edad de 4 o 5 años más o menos, no recuerdo muy bien, he tenido la madurez de conversar esto con mi mamá y le he dicho a mi mamá muchas veces: mamá, no te sientas mal, o sea, el haber tú salido de casa a buscar mejores oportunidades en Panamá fue lo que me permitió a mí ser hoy quien me he convertido. ¿Y por qué te traigo a colación esto? Porque ha ocurrido. Pero yo le dije: tranquila, no ha pasado nada. Dejemos que la historia se siga escribiendo, pero hoy, después de haber transformado mi potencial. Y todo empezó cuando a los 16, 17 años, que me mantuve viviendo con mi abuela. Después mi mamá regresa al sitio en donde yo nací, en esa área de la provincia de Los Santos. Ya estaba un poco más grande, mi abuela me había educado prácticamente. Yo recuerdo esas mañanas impresionantes donde yo salía en la bicicleta hacia la escuela, en búsqueda del sueño, del cumplimiento, del orgullo de que cuando mamá venía a Guararé, al lugar donde yo estaba, donde yo vivía, se convirtiera en el mejor momento. Recuerdo yo después de que todas las clases culminaban, regresaba a mi casa, hacía mis tareas. Era un excelente estudiante. Pero yo quería ser excelente estudiante era porque el momento en el que mi mamá venía a visitarme, yo quería que fuera el mejor. De hecho, habían todos los días situaciones que han marcado mi vida por completo. Y es porque en ese tiempo nosotros teníamos muchas dificultades económicas y no teníamos comunicación, no había celular, no había redes sociales, no teníamos teléfono en casa. Y yo tenía una tía que vivía más o menos unos 500 metros de mi casa y teníamos que caminar todos los días a la casa de mi tía para poder recibir la llamada de mi mamá. Mi mamá nos llamaba a las 4 de la tarde, me llamaba a mi abuelita y a mí. Y todos los días recuerdo que íbamos contentos donde mi tía, porque en ese sitio yo tenía una prima que era un poco mayor a mí y era como mi hermana. Compartíamos todos los días, recuerdo aquellos momentos donde jugábamos de cocinadito, que hacíamos esto y hacíamos nosotros como para poder dispersar el sentimiento de soledad que vivíamos mi abuela y yo porque estábamos solos. Y a las 4 de la tarde llegaba el mejor momento del día, cuando yo podía hablar con mi mamá. Así que ahí conversábamos algunos minutos porque tampoco había suficiente dinero para poder hablar tantos minutos, pero hablábamos lo suficiente como para poder llenar el tanque de gasolina, para poder llenar el tanque de emociones y que llegara el día siguiente.
Así que eso fue transcurriendo a medida que pasaba el tiempo y yo no sabía qué era, pero había algo que me hacía sentir bien, que me hacía sentir tranquilo, que me llevaba a continuar constantemente, a seguir desarrollándome, a seguir estudiando, porque tenía un espacio en el que pude haber tomado decisiones de incurrir en la violencia, de incurrir en el robo, de incurrir en el vandalismo, quizás en las drogas, porque estaba expuesto. Pero como estaba expuesto y no tenía cómo, digamos, que tener el consejo de alguien que me dijera, ¿sabes qué, Bolívar? Mira, las cosas no son así, haz esto, haz lo otro. Había alguien allí que yo no podía ver, pero que estaba allí. Más adelante te hablo de él. A los 15, 16 años, más o menos, me empiezan a hacer la pregunta que te hacen a la edad de 14, 15 años y me decían, a ver, negro, cuéntame, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser cuando grande? Yo decía, wow, qué pregunta. No tengo idea, porque es que mi papá pues, no estudió una profesión, no es profesional, no es exitoso. Bueno, mi mamá está en esa lucha de lograr ser exitosa. Tengo una tía también que trabaja fuertemente por lograr el éxito. En mi casa, en mi entorno, no habían empresarios exitosos. No había ese hombre, esa figura masculina con la que yo dijera, ¿sabes qué? Quiero ser como mi tío, quiero ser como mi primo. No existía esa figura. Entonces me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo no sabía qué decir porque no tenía un modelo a seguir. Yo tenía 3 vecinos. Uno quedaba al lado izquierdo de mi casa y eran una pareja de señores, 50, 60 años. Y pues ahí no había, digamos, la persona como la que yo quisiera ser. De hecho, admiro mucho a ese señor hoy. Ya él no está con nosotros. Pero era una persona muy conocida en el país porque él tocaba churuca con Dorindo Cárdenas. No sé si lo conocerás, pero te hago algo de contexto. Y yo decía, no creo que churuca quiera tocar, no creo, pero bueno, los amaba, los amo mucho. O sea, se le quiere muchísimo porque fueron parte de mi infancia. Tenía otro vecino en una loma que quedaba al lado de mi casa, a la derecha. Y bueno, la mamá de ese amiguito que yo tenía allí era auxiliar de enfermería en un hospital, pero tampoco como que me gustaba mucho eso que ella hacía. El papá tenía un trabajo que no recuerdo cuál era, solamente recuerdo que pasaba todos los días a las 4:30 frente de mi casa y no tenía el modelo a seguir, pero había una persona a quien yo siempre le tenía el ojo puesto y era mi vecino de al frente. Mi vecino de al frente era el doctor del pueblo, el doctor de la comunidad. De hecho, era el doctor que cuando yo nací me trajo al mundo. Y empiezo a ver su vida, tenía 2 hijas, su esposa. Yo decía, wow, yo quisiera ser así, pero yo no veía el que era doctor. Yo veía que él realmente lo que estaba llevando a cabo era lo que Dios quería que yo hiciera con mi familia, porque yo no la había tenido. Entonces yo tenía una misión más allá. Tomo la decisión de estudiar medicina, empezamos a trabajar en eso. Las dificultades económicas se hicieron parte de mi vida porque no tenía dinero para poder estudiar medicina, así que tuve que venir a Panamá. Tengo una tía que se convirtió en mi segunda, en mi tercera mamá. Yo crecí bajo un matriarcado. Tenía una tía que me acompañaba cuando tenía cosas en la escuela. Esa era como mi tercera mamá. No, esa era mi cuarta mamá. Mi tercera mamá es una tía que fue la que me dio techo, comida, entre otras cosas, cuando estudié medicina. Mi segunda mamá, mi abuela, que me educó, y mi primera mamá, que me dio la vida y estuvo conmigo en todo el camino, a pesar de la distancia, pero siempre se ha mantenido junto allí conmigo, acompañándome en todos los momentos difíciles, en los no tan difíciles y en los mejores momentos también he estado. Así que cuando el tiempo empezó a avanzar, mi tía me dijo, no te preocupes, vente para Panamá, que algo vamos a hacer, algo vamos a encontrar. Recuerdo que era el gobierno, creo que era el gobierno de Mireya, la verdad que no recuerdo, era el 2003. Y mi tía me dice, vente para acá que yo tengo unas amistades en el IFARU, cómo funcionan las cosas aquí en Panamá. Y fui por el préstamo y me dijeron, uy, lamentablemente, yo necesitaba $24,000 para poder entrar a la universidad. Y me dijeron en el IFARU, bueno, ahorita no tenemos esa cantidad, pero te podemos dar la mitad. Yo, venga, con la mitad arrancamos y empezamos.
Y desde el día 1 mi mamá me comentó, hijo, usted no se puede quedar en la universidad porque si usted se queda, pues allí se quedó. Y yo no me veía haciendo otra cosa. Me encantó la medicina. Me gustó mucho la forma en cómo se desenvolvía un médico, un profesional, salvando vidas, entre otras cosas, y me enamoré de mi profesión. Gracias a Dios, después de 6 años, 7 años, logramos graduarnos. Llegó el momento más esperado por todos, el día en que iba a recibir mi certificado, mi diploma. Lo viví como nunca. Me sentí tan orgulloso porque fueron tantas madrugadas, fueron tantos libros, tantas líneas que tuve que meter en mi mente como una rutina, porque fue literal un hábito. Yo creo que no existe, todavía no lo he visto, pero quizás se puede hacer un documental de la vida de un estudiante de medicina. Es impresionante lo que uno vive allí. Y recuerdo que durante esos años hubo un episodio de mi vida, catastrófico, pero fue lo suficientemente perfecto como para darme la oportunidad de continuar adelante. Y fue cuando en tercer año, estaban ante uno de los mejores semestres, o sea, los más difíciles. Y por circunstancias del momento, fui víctima, literal, fui víctima de aquella historia de que hay un estudiante que tenía el examen, todos teníamos el examen, íbamos fatal en la materia, era el profesor más difícil de la carrera y encontraron a alguien con la copia de todo el examen. ¿Adivina quién tenía la copia? Yo. Digo, todos la teníamos, pero resulta que a mí se me cayó la copia yo tenía una cartuchera, ¿te acuerdas las cartucheras estas? Bueno, yo tenía una y mi mamá me llamó 30 minutos antes de que acabara el examen para ver cómo me había ido, porque era un examen definitivo, o sea, era o te quedas o pasas. La cosa fue que pasó el momento y mi mamá me llama y el celular suena y el doctor que estaba dando la materia, que estaba cuidando el semestral, me dice, Mendieta, apague ese teléfono. Y cuando yo saco el teléfono, ya yo lo había terminado, solamente estaba revisando algunas cosas. Y cuando yo reviso la cartuchera, que saco el teléfono, se cae la batería. Y cuando se cae la batería, yo recordaba que mis amigos me tocaban la silla y me decían, Bolívar, 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 Bolívar. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Y cuando veo, en el piso había un papel. Yo ahí me puse verde, me puse amarillo, me puse chocolate, me puse negro, me puse de todo, porque yo tenía al doctor al lado mío. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces empecé a hacer la silla para atrás, pero la silla rechinó. Y cuando rechinó la silla, el doctor miró para abajo y vio el papel. Yo dije, la pelé, me quedé, me morí, me mataron. En efecto, el doctor lo abrió y me dijo, Mendieta, cuando el examen acaba, necesito que te quedes en el salón. Yo, bueno, se acabó. Se acabó todo para mí. Aquí acabó la historia. Bueno, la cosa fue que el examen pasó, me quedé hasta el final y resulta que el doctor me dijo, o me dices quién tenía la copia o te quedas tú solo. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Soplo, sapeo, nos vamos todos a la reválida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Y fue como si me hubiesen dicho, haz lo que tienes que hacer, haz lo que sabes que es lo correcto. ¿Y yo qué dije? Pues no voy a decir quién fue. Y yo fui el único que se quedó en esa materia. Y cuando yo salgo del salón, yo recordé las palabras de mi mamá. Mi mamá me dijo, uy, disculpen, pero es que son momentos tremendos. Mi mamá me dijo, si se queda, entonces no podemos seguir porque no hay dinero para volver a pagar la materia, para volver a pagar el año. Y yo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero me dieron la oportunidad de pasar el siguiente semestre y llevar la materia. Así que volví, lo hice, lo pasé, bueno, terminamos la universidad. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a tomar 2 años, quiero pasear, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero viajar, quiero hacer de todo. Pero adivina, en ese momento, un día común y corriente, yo estaba trabajando. Y en mi trabajo, yo trabajé como primer hospital. Tuve la dicha de ser contratado por la Clínica Hospital San Fernando. Y allí empecé a trabajar en las mañanas. Me encantaba ese hospital. Conocí muchas amistades, conocí muchos doctores a los que hoy agradezco por muchos consejos, muchas enseñanzas.
maestros de vida. Y durante ese proceso yo siempre decía, ¿sabes qué? Yo quiero una familia, pero yo quería ser cirujano plástico. O sea, tenía el foco puesto en que yo quería hacer cirugía plástica. En efecto, me hice amigo de 3 cirujanos plásticos, empecé a operar con ellos, salía del hospital y me iba con ellos a la consulta. O sea, yo quería ser el cirujano plástico número 1 en Panamá. Y empezamos ese trabajo. Resulta que un día común y corriente como cualquier otro, yo voy a desayunar. Ya había llegado mi compañero de turno, que era mi mejor amigo. Bueno, actualmente sigue siendo mi mejor amigo. Y yo le dije, oye, voy a la cafetería, voy a comer algo y vengo. Resulta que cuando yo voy a comer algo, va un auxiliar a buscarme. Doctor, hay una paciente que le puse allí en el consultorio. Oye, pero tú no estás viendo que yo estoy desayunando, ni siquiera he terminado. Yo le dije, dile a Alexander que la vea. Mi amigo se llamaba Alexander, se llama. Le dije, no, dile a Alexander que la vea a él. Y ella dice, no, doctor, el doctor Alexander se fue a la sala a ver a un paciente que estaba grave, que no sé qué. Yo, ay, bueno, Dios mío, dale, vamos. ¿Qué pasa? Yo voy y cuando yo entro al consultorio, me paralicé. ¿Y por qué me paralicé? Porque es que era una paciente que yo había visto hace 8 meses atrás. Eso fue en febrero del 2013. Yo la vi, yo la atendí. Cuando la vi dije, wow, me encantaría casarme con una mujer como ella. Y le dije a mi amigo, esta chica la atendí, me fascinó, me encantó, me encantaría casarme con ella. Pero ella se fue, yo más nunca la vi. Obvio, yo como médico tenía que respetar la integridad del paciente, la ética, no podía estar allí como que enamorando a las chicas, etcétera, y nada pasó. Resulta que ese día al que te estaba comentando, entro desde la cafetería y cuando yo miro así hacia la silla que tenía la persona, que estaba en la persona, yo le dije, Georgina, ¿cómo tú estás? Qué gusto verte después de 8 meses. Y ella llegó en ese momento y yo le dije, oye, qué gusto verte. Y ella se sorprendió como que, ¿y por qué se acuerda de mí? Lo que ella no sabía era que me había gustado y que yo había declarado que si ella regresaba, yo me casaba con ella. Y ese día estaba allí, era para mí. Ahí empezó a transformar mi potencial, pero yo no lo entendía. Entonces, todos los planes que tenía escritos, todos fallaron, porque actualmente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de casarme con esa mujer y tenemos 2 hijos hermosos y una vida llena, pero llena de amor y de muchas, pero muchas bendiciones. Pero la historia hasta allí era de Romeo y Julieta. Resulta que después nos casamos, tuvimos el primer hijo y empezó la verdadera historia de transformando mi potencial. ¿Recuerdas que al inicio te dejé en aquella noche donde me frustré y me pregunté en dónde yacían los resultados que actualmente tenía? Bueno, ahí ambas historias. ¿Por qué? Porque desde que nos casamos hasta el día en que pasó lo que te comenté al inicio, había sido una catástrofe. Yo no me divorcié de mi esposa porque yo había prometido no divorciarme nunca de la mujer con la que yo me casara. Yo había prometido ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor médico, el mejor todo. Y estaba confrontándome conmigo, estaba confrontándome con el pasado de mis padres, estaba confrontándome con la realidad que estaba viviendo, sin dinero, trabajando excesiva cantidad de horas, no podía estar con mi familia. Literal, yo me casé y a mi esposa y a mi hijo lo paseaban sus abuelos, lo paseaban sus mejores amigas. Yo nunca estaba. Yo no sé si a ti te ha pasado o si tú has escuchado que le ha pasado a alguien esto. Yo trabajaba más de 400 horas mensuales para ganarme un salario bueno aquí en Panamá. Trabajaba en Clínica Hospital San Fernando de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de ahí agarraba, almorzaba, tomaba un poco de agua, agarraba mi carro y me iba a la JJ Vallarino. De allá salía a las 10, 11 de la noche. Los fines de semana trabajaba y hacía turnos en las ambulancias de SEM. Trabajaba en el Hospital San Miguel Arcángel y yo era una máquina de trabajo, literal. Yo no sabía, yo dije, hasta que ese momento que no supe responder en dónde yacían mis resultados, yo dije, algo tiene que pasar porque yo no puedo permitir que mi vida siga siendo el desastre que estaba haciendo hasta el día ese. Y ese momento, cuando yo me respondí la pregunta, no sé, no tengo idea dónde yacen mis resultados, me pongo a buscar en internet, en Google, abro mi computadora y busco cómo ser exitoso.
y encontré no menos de más de 50,000 artículos, cientos de referencias bibliográficas, miles de libros. Pero había algo muy particular que se repetía en todos los links de la información que yo estaba buscando. Y era potencial. ¿Qué es potencial? ¿Qué es potencial? ¿Qué es potencial? No tenía idea qué era potencial. Y muchas veces me habían dicho, oye, tu hijo tiene muy buen potencial. Y mi mamá me decía, oye, mira, el señor tal me dijo que tienes buen potencial. Y yo no sabía con qué se comía eso. Hasta que entendí que había algo que yo tenía que marcar en mi vida y era la inversión que estaba haciendo en mí. Hoy estás escuchando mi historia y te voy a decir cuáles eran las razones por las cuales yo tenía los resultados que en ese momento tenía. Quizás puedan ser las mismas que tú. Uno, estaba rodeado de un grupo de personas que no tenían los resultados que yo quería. Dice que serás el promedio de las 5 personas de las cuales te rodeas. Y yo no me rodeaba de gente exitosa. Dos, era el producto de los libros que estaba leyendo en ese momento. En aquel entonces recuerdo haber ido a la feria del libro e ir por un libro de neuroanatomía, porque me gustaba. No fui por otro libro. Cuando entendí todo esto, el tercero marcó la diferencia. Y es que serás en 5, en 10, en 15, en 20 años el producto de la información y el dinero que inviertas en tu crecimiento personal. Desde allí respeté el desarrollo personal. Allí conocí lo que era el talento, ahí conocí lo que eran las habilidades, ahí supe lo que eran los hábitos. Me obsesioné por mi crecimiento personal. Y leí el primer libro de John Maxwell que se llama Cómo ganarse a la gente. Y allí entendí algo muy importante que fue la filosofía que marcó mi vida hasta el día de hoy. Y es que existen 2 grupos de personas en el mundo: los que se hacen responsables de su resultado y los que buscan a un responsable. Y yo era de los que buscaba responsables al Ministerio de Salud y al gobierno porque me pagaban poco. Yo era de los que culpaba a la gente que me rodeaba, a los pacientes. Yo era de los que el paciente venía y yo decía, pero ¿para qué vino por esa estupidez? Si eso se puede curar en casa, que esto, que lo otro. Iba amargado a los turnos, iba amargado a hacer esto, iba amargado a hacer lo otro. Yo dije, espérate, ¿qué está pasando contigo? Tú no estudiaste medicina para maltratar a los pacientes, para que el paciente llegue y tú estés allí con la cara toda así de tortilla. Algo está pasando en tu vida y era que no sabía por qué estaba haciendo la medicina. Yo salvaba vidas prácticamente todos los días y llegaba vacío a mi casa, llegaba a discutir, llegaba a pelear para dormir fuera del sillón y yo no tenía la vida que yo quería. Hasta que entendí que el responsable de los resultados que tenía hasta ese momento, el salario que me ganaba, las amistades que tenía, a los viajes que iba, el carro que manejaba, la ropa que me ponía, era mi responsabilidad. Esa era mi responsabilidad. No era mi mamá, no era mi esposa, no era mi trabajo, no eran las circunstancias, no era mi país. Era mi responsabilidad tener el resultado que tenía en ese momento. O sea que ¿dónde yacían mis resultados? En mi conciencia. En cuán consciente era de que yo tenía un potencial que no sabía su definición, pero hoy te entrego la claridad del concepto. Potencial es estar tú hoy en este momento aquí y tener la oportunidad de moverte a aquel sitio en el que solo tu mente y tu imaginación te pueda llevar conscientemente. Muchas personas me dicen, Bolívar, yo quiero lograr esto y no puedo. Yo le digo a las personas, es imposible que puedas creer que existe un Dios que te creó a su imagen y semejanza y te dé la oportunidad de imaginar poder lograr tus sueños y te incapacite física o mentalmente para no poder lograrlos. Es absurdo pensarlo. Segunda cosa que entendí era que no tenía una comunicación con Dios. Yo era de los que iba los domingos a misa y pensaba que la fe era ir el domingo a misa. No. Cuando entendí esto, fe significa acción. Acción te da confianza. Y el primer objetivo que me puse fue salir de todos los trabajos que tenía. Mi primer objetivo fue convertirme en una persona libre, donde los ingresos no fuesen un problema. Pero empecé a estudiar trabajo en equipo, liderazgo, potencial, entre otras cosas. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar con los mejores del mundo. Dentro de ellos, Tony Robbins, Steve Harvecker, el que escribió Los secretos de la mente millonaria. He tenido la oportunidad de entrenarme con personas como Robert Kiyosaki, como Bob Proctor, como Tony Robbins,
Actualmente, mi coach personal, tengo dos, y uno de ellos es el coach de todos los VP, de todos los presidentes, de todas las personas importantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ella se llama María Terol. Y con María yo entendí que tú tenías que tener en tu vida un mentor, y Dios me puso a María en mi camino. El momento en que yo inicié una vida con propósito, porque entendí que me gustaba más hablar con las personas, porque es que había un hallazgo, y el hallazgo era que yo estaba en mi consultorio y llegaban cientos de miles de personas todos los días a decirme: doctor, el corazón se me quiere salir de los latidos del corazón que tengo, la cabeza me duele, las manos se me duermen, las piernas se me duermen. Y yo decía: ¿qué le pasó? Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene al consultorio? ¿Por qué viene al cuarto de urgencia? Cerraba la puerta y ahí empezaba el paciente a llorar, a contarme todo lo que le pasaba. Y después de 5, 20, 15 minutos, el paciente me decía: doctor, me siento bien, ¿me puedo ir? Yo: claro que sí, vete. Yo no entendía esto cómo se daba, pero ahí fue donde descubrí la primera clave. Y es que tenía la habilidad de persuadir a las personas. Cambiaba su forma de pensar en segundos. Era un don que Dios me había dado, era una facultad que tenía, era una habilidad, y empecé a desarrollarla, empecé a estudiar, empecé a convertirme en un experto en esa área. Y lo primero que empecé a persuadir profesionalmente fue mis pensamientos. Decidí que la sintaxis de mi vocabulario se convirtiera en una sintaxis de palabras potenciadoras. Tú no me escuchas a mí diciendo nunca, no puedo, quizás, tal vez, cuando Dios quiera. Yo sé que Dios no me dio los talentos, las habilidades, las herramientas para que todo lo que se ocurra en mi mente y que sea capaz de lograr, yo diga: no puedo porque es que no tengo. Yo no puedo porque es que me falta. Yo no puedo porque es que no tengo, ¿no? Yo no tengo ese vocabulario. Y luego que yo entendí cómo se manejaba todo esto, empecé a ser responsable de mis resultados. Gracias a Dios y a muchas cosas, hoy cumplo un propósito de vida. ¿Cuál de ellos es? Estoy retirado de la medicina y hago mi profesión cuando quiero. La hago gratis. No cobro por atender a un paciente, pero me dedico todas las 24 horas, los 7 días de la semana, a añadirle valor a la vida de las personas, porque entendí que tenía un llamado y acudí a él. Primero preparándome, porque para poder dar tienes que tener, no puedes dar desde la escasez. Y escasez no es una palabra, escasez es comunicación directa con el Creador. Y yo no tenía comunicación directa con el Creador, porque adivina, habían cosas que me daban miedo. Y cuando tú tienes miedo es porque no tienes fe. Todas esas cosas entendí. Por eso estoy aquí contándote mi historia. Por eso mis miedos y mis limitaciones se convirtieron en páginas de un libro. Aquí están. La segunda vez que visité la feria del libro fue a buscar un libro de liderazgo porque mi matrimonio se estaba fracturando, estaba perdiendo a mi familia. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero la vida allá afuera está llena de personas como la vida que yo tenía. Y el llamado no era para que yo ganara dinero, para que escribiera un libro bestseller. No, el llamado era para que yo llegara a esas personas. A través de esta conferencia, a través de este libro, a través de un live, a través de una conferencia, a través de los distintos canales que tienes para desarrollar tu talento. Porque quizás seas bueno haciendo bolitas de masilla, pero quizás en esa masilla puede ir un mensaje que cambie la vida de una persona allá afuera. Aquí está lo que yo hice durante los últimos 7 años de mi vida. Aquí está. Y la tercera vez que fui a una feria del libro fue, hoy es 15, fue el 15 de agosto como autor de un libro bestseller de la plataforma más conocida en el mundo que vende libros digitales, que vende libros físicos, Amazon. Yo no fui bestseller, mi libro no fue bestseller porque yo quería que fuera bestseller para decir: ay, tengo un logo de un libro bestseller. Este libro se convirtió en un bestseller porque lo imaginé, porque lo creí. Yo empecé a escribir este libro en enero, el 21 de enero del 2020. Este libro se lanzó en plena pandemia. Este libro se convirtió en bestseller el primer día, en la primera hora de haberse lanzado en la plataforma de Amazon. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas personas quieren hacer cosas extraordinarias, pero no creen que son extraordinarias ellas. ¿Qué llamado te quiero hacer?
Todo lo que imagines lo puedes lograr, pero nunca puedes pretender que existan otras cosas más importantes que la conexión con la persona que te creó, con la persona que realmente cree en tu potencial. Por eso yo pude transformar el mío. Y no quiero que se sienta como un sermón religioso y mucho menos. Sencillamente es un mensaje. Es un mensaje que hoy me permite a mí estar haciendo lo que me apasiona, trabajar con las personas que me apasionan, trabajar con todos aquellos seres humanos que tienen mejores cualidades que yo. Yo jamás pensé tener un equipo de trabajo como el que hoy tengo. Jamás pensé poder hacer llegar mi mensaje y mi historia a través de una fundación, junto con personas responsables que llegaron a mi vida por quien me convertí, no por quien era ni por qué tenía. Y creamos juntos la Fundación Huellas de Éxito. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A enseñar educación financiera, liderazgo y emprendimiento en las escuelas. Nuestro mensaje ha sido tan poderoso que llegó a los oídos de la ministra de Educación de este país. Ella sabe lo que hacemos y nos dijo, tienen el permiso, la certificación para convertirse en aquel proyecto que lleve el mensaje de salvación, porque es salvación lo que este país necesita, no en los adultos, sino en las nuevas generaciones. Y a eso me comprometí. El detalle es que entendí que en la manera que das, recibes. Y entre más das, en donde tú piensas menos que tienes que dar, es donde allí tienes que dar más de ti. No dinero nada más, sino talentos, habilidades, tiempo, recursos, palabra, oración. Yo no soy el mejor en la oración, pero tengo una persona a mi lado, él se llama Daniel Salamanca, que es el mejor en lo que hace. Yo no soy el más organizado, pero tengo a alguien en mi vida que se llama Carol Chon, que es la mujer, una de las mujeres más organizadas que yo conozco. Yo no sé hacer publicaciones, campañas de Facebook y nada de esas cosas. No lo sé hacer. Pero tengo a uno de los mejores en mi equipo de trabajo. Él se llama Christopher. Yo no soy el mejor viendo mis errores, pero tengo a una esposa al lado que conmigo ha construido un legado, porque nosotros no tenemos negocios. Nosotros tenemos la construcción constante de un legado. Porque yo sé que mis hijos me ven hoy haciendo cosas. ¿Cuáles son esas cosas que me ven? Uno, estando con ellos. Siendo papá presente. Siendo un líder presente en casa. ¿Y por qué estas cosas llevan a hacerme un poco vulnerable? Porque es que yo recuerdo haber querido estar con mis padres en mi graduación, en el juego de fútbol, en tantas cosas y momentos que nunca más van a regresar. Pero el mejor regalo que pude recibir fue haber estado, o ellos, haberse convertido en personas ausentes para poder llegar donde yo he llegado. Porque sé que tienes hijos, porque sé que tienes amigos, porque sé que tienes primos. La vida solo es una. Todos los días tienes que vivirla al máximo. Por eso cumple la ley del propósito de transformar tu potencial. ¿Cómo yo logré transformar mi potencial? Porque hice 3 cosas. 1, pedirle a Dios que me dijera por qué me había creado. Porque yo sabía que no era para sufrir, ni para separarme de mi esposa, ni para vivir en la escasez que vivía. Yo sabía que yo no había nacido para eso. Pero le pedí que me comunicara para qué yo había existido. 2, tienes que explotar tu potencial. Yo era de los que compraba un carro y le ponía rines y le ponía radio y le ponía asientos de cuero y le ponía lucecitas y le ponía esto y le ponía lo otro. Y yo aquí, a mí que me ponía nada. No es la ropa, no es la correa, no son los zapatos, no son las medias. Son las habilidades que tienes dentro de ti, que no te falta nada, pero requieres de una persona que te diga, oye, tú eres bueno para esto, porque estamos rodeadas de personas que nos dicen, oye, tú no eres bueno para eso. Entonces hemos construido una comunidad de personas que explotan su potencial todos los días. Es lo menos que puedo hacer por mi país. Yo decía, yo no puedo ver mi país y dejárselo a mis hijos de la misma forma en que yo lo recibí. Es imposible, es irresponsable de mi parte vivir en un país donde encontré las cosas como las recibí a los 18 años y entregárselo a mis hijos de la misma manera. Fácil es tomar un avión y decir, me voy de Panamá porque Panamá es una porquería de país. Pero si estos eventos no se dieran para poder expresar el mensaje, para poder que las personas conozcan el verdadero potencial que no hay fuera, sino dentro de las personas. Es lo que hoy se debe cultivar
todos los días. Por eso quiero que sepan, quizás esto lo vaya a ver, no sé quién lo vaya a ver. Pero si ustedes necesitan personas para llevar mensaje a donde se tiene que llevar, cuenten conmigo. Porque ahorita las limitaciones allá afuera nos han querido impedir. Pero esto va a pasar. Y después tenemos que ir a trabajar con todo allá. ¿A dónde? Donde nos necesitan. En las escuelas. En los lugares donde están los niños que nos necesitan. Ahí es donde tenemos que estar. No te preocupes, no, que no tengo esto, que no tengo lo otro. No te preocupes por eso. ¿De qué te preocupas si ya hay alguien que lo tiene resuelto? No es que no tengo el dinero, no te preocupes, da de ti y te vas a dar cuenta cómo vas a recibir. Agradece, incluso por el internet que utilizamos en este momento para poder transmitirlo y difundir esto con efectividad. Yo antes de empezar dije, Dios, gracias por el internet, gracias por cada cable, por cada hebra de cada alambre que transfiere por fibra óptica, esto, que lo otro, por las personas que han organizado esta feria, que la han hecho posible para poder llevar un mensaje. Y con las siguientes palabras me quiero despedir porque ya me quedan 3 minutos y 57 segundos. Y a mí no me gusta abusar del tiempo porque es un recurso no renovable. Más nunca voy a tener la oportunidad de hacer lo que hice hoy en este momento y repetirlo. No, porque no va a ser igual, va a ser diferente. Porque mi potencial hoy no es el mismo que el próximo año en la feria del libro que viene. ¿Por qué? Porque todos los días estoy desarrollando mi potencial. Entonces es una irresponsabilidad de mi parte que el otro año me veas de nuevo con los mismos resultados. ¿Por qué? Porque somos ejemplo de vida. Recuerda que el liderazgo no es cuántas veces le digas a las personas que hagan algo, sino cómo ellas te vean haciéndolo y lo van a hacer. El liderazgo es por imagen. La gente va a hacer lo que te ve hacer. Y si hoy yo puedo hacer esto, pues cualquiera persona lo puede hacer. Te invito a que el otro año, esta parte no fue planificada, pero estamos seguros que inevitablemente lo que estábamos haciendo era trabajar con propósito. Y bueno, para terminar, no quiero... perfecto, gracias. Para terminar, no quería irme sin antes poder terminar el mensaje. Y bueno, los disturbios, las adversidades y todo lo que un emprendedor está dispuesto a vivir en el tiempo es una de las cosas que ahorita acaba de pasar. Pero bueno, lo importante de todo es el mensaje que te hemos transmitido en los últimos 40 minutos. Te doy las gracias por haber estado aquí, por haber escuchado este mensaje. Te invito a que seas parte de mi comunidad, no a que me sigas. Yo no busco seguidores. Yo busco que personas que tienen el mismo ideal, yo busco que personas que tienen el mismo propósito o que no tienen propósito aún, porque puede ser que todavía no sepas cuál es el tuyo, seas parte de nuestra comunidad para ayudarte a brindarte información, herramientas, sentarnos y conversar para ayudarte a explotar ese potencial que llevas dentro, para poder transferir esa información que necesitas y puedas ir más allá de lo que actualmente estás. Así que te invito también a que leas el libro. Te vas a encontrar no con un libro, te vas a encontrar con una historia, pero historia en detalles, contándote cuáles fueron las cosas que hice, puntualmente qué fueron las cosas que hice, de quién las aprendí y las que también creamos con autoría personal. ¿Dónde puedes encontrar el libro? En mi página web, www.bolivarmedieta.com. También puedes a través del 6321-3470 encontrarlo. También lo vas a encontrar en la plataforma de Amazon. De hecho, actualmente viene el primer embarque y lo tenemos exclusivo para entregarlo con firma y dedicatoria. Eso lo haces a través del número que te compartí, el 6321-3470. Y en las próximas semanas lo podrás encontrar en la Farmacia Zarrocha, en el Rives Beat, en Grant Morrison, en El Hombre de la Mancha, en CLC, bueno, en todas las librerías que conocemos, que hay la oportunidad de encontrar este tipo de ejemplares sólidos, con una historia, y poder ser parte de la historia de haber leído del primer escritor bestseller de Panamá, este servidor, donde eso que nos llevó a convertirnos en bestsellers no fue nada más que una historia, sino un propósito, una trascendencia y una historia que hemos ido construyendo. Así que no te quito más tiempo, te doy las gracias por estar acá y te voy a pedir que nos sigas en redes sociales para que conozcas
en profundidad lo que hacemos. Allá nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Todas las mañanas a las 7 de la mañana tenemos un canal que todos tienen el mismo nombre, pero a través de la aplicación de Mixler. Lo vas a encontrar como Bolívar Mendieta Oficial. Todos los lunes tenemos un canal de YouTube donde hacemos incluso entrevistas con nuestros clientes y los que han sido nuestros estudiantes. Así que bueno, no te quiero quitar más tiempo. Recuerda, en todas las plataformas digitales, Bolívar Mendieta Oficial y mi página web, bolivarmendieta.com. Así que te agradezco por el tiempo prestado y nos vemos en la próxima feria o en los próximos escenarios donde podamos compartir algo de crecimiento y valor para tu desarrollo personal. Muchísimas gracias.